¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Siempre será un momento ideal, pertinente y propicio para hablar de la Santísima Virgen, Nuestra Señora como Madre de Dios, hija predilecta de Dios Padre, esposa fidelísima del Espíritu Santo, Madre admirable de Dios Hijo. En este su programa, María, la hija predilecta del Padre. Gracias por su compañía. Vamos a tratar un tema entrañadamente cristológico, ya lo hemos dicho en algunos espacios. Quien habla de María está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está marcando e iluminando el camino a la salvación que es Jesús. Un saludo, Orlando, para el día de hoy. Espero que estés muy bien. Con la gracia de Dios estamos muy bien dispuestos a dialogar y aprender y a lo que el Espíritu Santo nos quiera dejar en nuestro corazón en torno a su amadísima esposa, la Santísima Virgen María. Así que adelante, Camilo, con los temas que hoy nos vienen. Un tema muy importante hoy al respecto de la Santísima Virgen está en la carta encíclica Redentoris Mater. Ese es de San Juan Pablo II, sí, claro. Sobre la bienaventurada Virgen María. Claro, sí. La Madre de Jesucristo, la Madre del Redentor. Y va muy enfocado en lo que significa el impacto de Nuestra Señora en la vida de la iglesia peregrina o militante, como también se conoce en el argot teológico e histórico de la iglesia. Entonces vamos a tener algunos apartes aquí del documento y como siempre explicitando aquí en conversación, podemos hacer la aclaración de que no es una línea dogmática que sale de esta mesa de trabajo, simplemente lo que nuestro corazón como devotos de la Santísima Virgen y la experiencia y estudios que tenemos alrededor de la teología, pues obviamente nos ayudan a sacar un mejor provecho de estos documentos. No es una línea dogmática, pero mucho menos antidogmática. No, allá sí no llegamos. Esos linderos sí no los tocamos, ¿no? Pero no dictamos dogma aquí, ni sentamos dogma más bien. Claro. Simplemente compartimos lo que la Iglesia ya ha definido. Y dispuestos a reconocer algún error que se nos vaya, porque primero que todo somos fieles al pensamiento de la Iglesia. Antes que nada, el magisterio. Sí. Madre y maestra de la Santa Iglesia. Bueno, este documento, como todos los que tengan que ver con la Santísima Virgen, siempre terminan siendo oportunos en la historia de la Iglesia, porque así como Dios permite que el mal se manifieste, porque es por una voluntad de Dios que el mal puede actuar sobre la vida de los hombres, siempre es con una intención y con un objetivo a corto, mediano, largo plazo muy superior a lo que el demonio y sus secuaces esperan. Pero la voluntad de Dios, Camilo, que no nos quede algún resquicio de duda. Voluntad de Dios no es el mal. Permisión de Dios sí lo es. Sí, de permitir. Sí. Porque como bien lo dice San Pablo, después de las tinieblas viene la luz y todo sucede para el bien de los justos. Exactamente. Inclusive el mismo pecado. Claro, porque Dios saca de los males bienes. Ahí está. Entonces la Virgen María aparece siempre como una luz permanente que nos guía hacia ese camino de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Repito lo de oportuno porque el texto está muy bien estructurado, pues estamos hablando nada más y nada menos que de una carta encíclica. En esto obviamente el Santo Padre recibe un apoyo de expertos, de teólogos, pero sobra decir que el conocimiento filosófico y teológico, naturalmente hablando, de Karol Wojtyła, en este caso San Juan Pablo II,
es un conocimiento muy superior a lo que la gran mayoría de teólogos presentaron durante el siglo XX. O sea, un hombre que ya con luces propias sabía iluminar al respecto de la teología y que se caracterizó de una manera muy especial por ser un devoto de Nuestra Señora. Lo deja claramente escrito en su escudo pontificio. Todos tuyos, ¿no? Totus tuos, soy Claro. todo tuyo, María, que en el fondo son palabras del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Allí Griñón de se Montfort, formó. formado espiritualmente. Entonces, Sí, ¿cómo sí. comienza el texto, Orlando? Es un lenguaje que inclusive nosotros, el pueblo de Dios, podemos acercarnos a las redes sociales, encontrar el documento y hacer una lectura en familia. ¿Por qué no? Em, a veces nos quedamos comentando simplemente las noticias locales, más dramáticas, cruentas y poco útiles que aparecen en medios de comunicación escritos o Mm. audiovisuales. Y este texto se puede también perfectamente leer en un rato en un momento de compartir de familia. Comienza el texto, dice lo siguiente. La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación. Podemos agregar a eso coloquialmente que la Madre del Redentor tiene un lugar preciso y precioso, Claro, porque es indudable. precioso el lugar que tiene Nuestra Señora en el plan de salvación. Porque, como bien lo dice Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 al 6, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. En ese texto, ya digamos que haciendo una pequeña exégesis a partir de lo que nos dice Pablo, de entrada, Orlando, no tendría ninguna necesidad Pablo de citar a la Santísima Virgen. Nacido de mujer. Y ese mujer, utilizado en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un estatus superior que se le da a la criatura mujer. O sea, no es en el plano meramente natural. Si lo aplicamos en el Antiguo Testamento y nos vamos a la lectura del protoevangelio, cuando señala el pecado de la primera mujer, de nuestra madre, en la genealogía Eva, por medio de la mujer entra el pecado. Claro. O sea, se coloca en un estatus alto de vocación y de llamado a Eva, pero es por medio de esa mujer que somos contagiados del pecado original. Ahora es una nueva Eva, como bien llama la Mariología Nuestra Señora, quien abre las puertas para la gracia. Por eso es que Pablo quiere dejar ese argumento bien asentado aquí en el texto a los Gálatas. Nacido de mujer. De la mujer nace el pecado, ahora nacido de mujer y nacido bajo la ley, recibimos nosotros la filiación adoptiva. Y El precisamente nuevo Adán. el lenguaje empleado por Cristo en la cruz no fue otro que el de mujer cuando nos la dejó como mamá. Mujer, ella tu hijo, así fue, ¿no? Claro. Luego que el término mujer ahí al lado de la cruz tiene una categoría o una profundidad mayor que la de mamá. Mi mamá, cualquiera podría Es que, decir, es después a que, leer el texto, que era algo natural. es que por eso no fue una Claro, idea exclusiva de él sí. refiriéndose a su mamá. No, es que, Es es, más amplio, más es que no profundo. la tituló mamá de la humanidad, la consagró La consagró. mamá de la humanidad. Queda implícito en ese término mujer, por eso tiene Claro. tanta fuerza. Y lo mismo en San Pablo, el término mujer viene con esa carga, pues llamémosla. Profética, Sí, también, claro. profética y simbólica, porque de ninguna manera es despectivo, ni más faltaba, ni mucho menos popular. No, para nada. Es un estatus especial que nuestro Señor, el mismo Pablo aquí le da al papel de la Santísima Virgen, Claro. en toda esa relación con la Santísima Trinidad y en el plan de la salvación. No se queda ahí Pablo y nos va a decir que la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Repito, podemos ir a hacer la lectura de texto de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Con estas palabras del apóstol Pablo continúa la carta encíclica Redentoris Mater. Es que el concilio cita el comienzo de la exposición sobre la Santísima y Bienaventurada Virgen María. Dice entonces el Papa que desea iniciar su reflexión
sobre el significado que Nuestra Señora, la Virgen María, tiene en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia. Esto es muy bonito, no es una idea inédita, ni más faltaba de San Juan Pablo II, queda claro en la Escritura, está justificado escriturísticamente y además por los padres apostólicos, padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los concilios y de manera muy particular durante el siglo XX, muchos teólogos y contemporáneos, inclusive aquellos llamados expertos dentro de todo el trabajo del Concilio Vaticano II, dejan clara esa ejemplaridad de María. Entonces esta palabra es clave, repito, presencia activa y ejemplar de María en la vida de la Iglesia. Cuando hablamos aquí de la Iglesia, aquí en cualquier lugar, cuando estamos con la Iglesia, comienza con I mayúscula, no es iglesia de templo, no, es iglesia de cuerpo místico de Cristo. Entonces, cuando yo tengo en mi cabeza claro que el significado o la profundidad de esta palabra iglesia es cuerpo místico de Cristo, miren cómo cambia la lectura aquí, cómo cambia el texto. Su presencia activa y ejemplar en la vida del cuerpo místico de Cristo. Es otra cosa. Claro, activa. Es que, pues a ver, hombre, Camilo y amigos y amigas, si uno mira el papel de la Santísima Virgen María en el desarrollo de la Iglesia, pues hombre, baste con mirar el desarrollo de la Iglesia en América hispana, ¿verdad? Porque, y no hablamos solamente de acontecimientos extraordinarios como son las apariciones, que en todos los países, desde los comienzos, Nuestra Señora se ha manifestado. No, hablamos del alma americana que es mariana. Entonces, en todos los pueblos y ciudades de América hispana, que a muchos les choca que se diga América Latina, pero latina e hispana, para el caso es lo mismo, no hay ciudad en donde no se tenga templos consagrados a María. No hay ciudad ni campo en América hispana en donde la gran mayoría de sus habitantes no tenga un pensamiento especial hacia la Santísima Virgen María. ¿Y quién vino adelante? Atención, que esto no es un error, para que no se piense por allí de pronto los amigos esperados. Entró primero la Virgen en las estampitas de los bolsillos de los conquistadores que Jesucristo. ¿Por qué? Porque María le abre camino a Jesucristo, le va abriendo camino. Guadalupe va a abrirle un camino extraordinario a la cristianización de América. O sea, María es misionera por antonomasia. Pues Orlando, aprovecho para recordar aquí una historia muy bonita. En la ciudad de Cali hay un santuario mariano. Bueno, no sé si tiene canónicamente la categoría de santuario mariano, pero es Claro. considerado santuario mariano porque es más un lugar muy lindo donde normalmente se realizan los matrimonios más pomposos. Ajá, Es una iglesia colonial llamada Nuestra Señora de las Mercedes. claro. Un momento, en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes está la Virgen de las Mercedes, que es una imagen lindísima, una talla española antigua. En la época de la colonia, es una imagen muy antigua que lloró milagrosamente en la década de los 70. Esa imagen que está ahí en Cali, en el altar principal, lloró milagrosamente, para los que visiten la ciudad de ¿En la Santiago de época Cali. de cuáles 70? En 1970. Ah, Sí, bueno. no, sí, porque claro, como es colonial, tuvo muchos 70. Claro. Sí, en 1970 está notariado el milagro. Fue una Está cosa impresionante. Está notariado. notariado el milagro. Si después podemos conseguir datos más concretos, yo me pongo en la tarea Qué importante. y sacamos a luz el milagro maravilloso aquí en nuestro programa. Pero Orlando, no, la historia no es propiamente por la Virgen de las Mercedes, sino que en un altar lateral, la iglesia es en L, en el extremo de la L parte baja, digamos, nos encontramos con otro altar secundario lateral, que es el altar consagrado a Nuestra Señora de los Remedios.
claro. Nuestra Señora de los Remedios está hecha en pedernal. Oye, algo muy particular. Un conocido mío, en estos momentos él es religioso de una comunidad religiosa, los heraldos del Evangelio, el hermano Henry. El hermano Henry le tenía mucha devoción, como muchos otros de la comunidad, le tenía mucha devoción a la Virgen de los Remedios. Llegó un día allá, posterior a la visita de San Juan Pablo II a Cali, que él se hospedó en el seminario. Entonces, cuando él se hospedó en el seminario de Cali, para hacerle la atención, le organizaron un altar y todo, y le llevaron a Nuestra Señora de los Remedios, que es hecha en pedernal. Esa imagen debe pesar alrededor de unos 300 kilos y no más. Es muy pequeña. Natural. Piedra, pues con esa piedra, es una piedra inlapidable, de ese tamaño, pues. Ahí está lo característico. Ahora cuento por qué el milagro. Bueno, le llevaron la imagen a San Juan Pablo II. Cuando la bajaron, eso la bajaron los bomberos, eso fue con grúa, con cuerdas, una cosa pues dramática, además que es un corredor muy estrecho para subirla o bajarla. Y cuando la trajeron de vuelta, la dejaron abajo puesta en una piedra que hay allá abajo, una piedra que trae, eso es como una especie de tesoros arqueológicos que hay ahí, tal, muy antiguos. Entonces, encima de una de esas piedras que son testigos de la construcción antigua, ¡pum! Dejaron la Virgen ahí tirada, los bomberos y se fueron. Ajá. Y las monjitas pues ahí encartadas, disculpen lo coloquial, pero encartadas literalmente, ¿cómo va a poner la ¿Cómo Virgen es allá arriba? posible? Claro. Y llegó el hermano Henry Restrepo, muy paisa por cierto. Llegó con otro compañero de la comunidad a rezar a la Virgen cuando el altar vacío. ¿Qué pasó, hermana? No sé qué. No, véale, es que la Virgen está al lado. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Vaya, súbala, que como la bajaron fue tan difícil. Entonces, que súbanla. Oiga, ¿puede usted creerlo? Él dice, porque él es testigo, y yo le creo porque él me lo contó de primera mano. Cogió con el otro compañero y le dijo, no, venga, subamos la Virgen. La hermana, no, pues si lo bajaron no sé cuántos bomberos, con grúa, cuerdas. Oiga, subieron la Virgen hasta allá y la dejaron en el altar. Hombre, Más de es 300 maravilloso, kilos. hombre. Él dice, yo no sentí por eso que amaneció al otro lado, al otro día torcido, de nada, como de nada. La Virgen se hizo Hombre. liviana. Pero ese no es el milagro. El milagro es que cuando los evangelizadores, como bien lo decías, llegaron aquí a hacer apostolado, en las montañas de los Farallones de Cali, eso es en el occidente de Cali, pues que está en el valle, en el occidente están los Farallones. Claro. Estos predicadores fueron a los Farallones y se encontraron por allá con unas tribus indígenas. Y el predicador, uno de ellos, empezó obviamente a catequizar en torno a la Santísima Virgen y le mostraba la foto de la Virgen y ya está la Madre de Dios, no sé qué. Y ellos, sí, nosotros tenemos una igualita ya en la aldea. ¿Oh? Pero ¿cómo es posible? Yo soy el primer evangelizador que vengo acá. Entonces sí, nosotros tenemos una. ¿Quiere conocerla? Ah, bueno, está invitado. Se lo llevaron no sé cuántos días en mula, hasta que llegó allá a lo alto, lo más recóndito de los Farallones de Cali. Oiga, tenían esa imagen de la Santísima Virgen ahí en un nicho, pero lo particular es que la Virgen no estaba, la Virgen hacía parte del nicho que también era en pedernal, o sea, la imagen estaba ahí empotrada, era parte de la pieza de la montaña. Entonces, estaba sin pintar, hoy en día está pintada, estaba sin pintar, casi se va de bruces este sacerdote, pues no era lo único. Ellos contaban que la Virgen con cierta frecuencia asumía la vida, o sea, se hacía viva, pues, tomada vida, y el niño se bajaba a jugar con los indígenas. Caramba. Eso fue mediados del siglo XVI, ese milagro. Pero mira, pero entonces se adelantó la Virgen. La Virgen ya estaba preparando los pueblos indígenas para la venida de los evangelizadores. Siempre se adelanta. Siempre se adelanta. Y no fue lo único. El padre entonces logró convencer a los indígenas que se trae a la Virgen para hacerle una iglesia. Pues se trajeron a la Virgen, pero la trajeron como si fuera mercancía. Ajá. No muy piadosamente en peregrinación. Claro. La pusieron en un altar, pues hasta luego. Al otro día la Virgen no estaba. Y el cura decía, esos fueron esos indígenas que vinieron y se la llevaron de nuevo. Es que ahí están traidores, no sé qué. Y se fue corriendo hasta allá con una comitiva. Llegaron allá y la Virgen estaba tal cual en el nicho. Claro. Y le preguntaron, pues, al indígena, ¿y qué pasó? Que vea la Virgen, ¿cómo se la volvieron a traer? No, nosotros no, ella se vino solita, ahí está. Vaya usted a saber por qué. ¿Cómo nos la volvemos a llevar? Segunda vez que la Virgen se devuelve. Entonces ya el padre no sabe qué hacer.
luz del Espíritu Santo. A la Virgen hay que recibirla como se merece, en la plenitud de los tiempos, la Madre de Dios. Eso hay que darle el trato de Madre de Dios. Pues resulta que todas las autoridades eclesiásticas y civiles de lo que era la ciudad en la época hicieron procesión desde la entrada para recibir a la Virgen y llevarla al altar, misa solemne, incienso, Ya. ofrendas, Sí, todo tal. no era una mercancía. El cura no durmió esperando a que la Virgen se fuera. La Virgen no se fue, se quedó ahí hasta hoy en día. Este año ahí permanece la Santísima. No es, todavía no es el milagro, hay más. ¿Quiere más? Qué Oiga, eso bonito aquí en eso. Colombia. Pues empezaron a hacerle la iglesia de ampliarla, porque eran las romerías impresionantes. Empezó a hacer, por algo le dieron el nombre en nuestra ciudad de los remedios. Claro. Empezó a remediar no sé cuántas Pero, situaciones claro, espirituales y corporales, materiales. Y empezaron a ampliar la iglesia y empezó a llover. Entonces tocó parar los trabajos. ajá. Pues le hicieron una promesa a la Santísima Virgen. Llovía en todo Cali, aguacero, mejor dicho, de sol a sombra. En la única manzana donde no llovía era donde estaban construyéndole la capilla a la Santísima Virgen. Y eso fue hasta que se terminó la capilla de Nuestra Señora. El mal tiempo nunca pudo impedir que se Nunca. hiciera la Vea, capilla de hombre, Camilo, estas cosas, la montañerita cimarrona, decían los indígenas. esto no lo entiende si no, y lo conoce si no, y lo admite si no, el que tiene fe. Estas cosas son reales, pero aquí se aplica lo que decía Blas Pascal. Para el que tiene fe, tengo muchos argumentos. Para el que no tiene fe, no tengo uno solo, porque las evidencias no las admite el que no tiene fe. Estas historias sencillas, bonitas, simpáticas, si se quiere, de la actuación de la Madre de Dios, generalmente entre la gente muy humilde, son reales. No, y está ahí en la historia, además, si aparece algún pragmático ateo que quiere contradecir, eso está justificado históricamente porque están los testimonios No, es que presenciales. además Además, pues, hay historias tan parecidas, en razas tan distintas y tan distantes, lenguajes tan distintos, historias tan parecidas, es precisamente porque es la misma madre la que actúa en los hijos. Hay un caso bonito, el de Luján en Argentina, Luján, sí. que pues resumiendo sobremanera, pues la Virgen iba para un lugar, y un señor Manuel, un morenito Manuel, que la acompañó desde cuando la trajeron desde Brasil, la imagencita, pues la puso en un nicho y bueno, ahí le decían el negrito Manuel, la cuidó, hasta que un señor con muy buena fe, con excelente devoción, dijo, este no es un lugar como muy adecuado para tener la imagen. Una señora me la llevó para mi casa, que es una casa elegante, grande, la pueden visitar a unos kilómetros de allí. Y se la llevó. Orlando, mira qué particular el programa nuestro. Estas historias, en medio de la doctrina, no terminan sino profundizando la teoría. Veamos, estas historias respaldan la doctrina Ajá. y la doctrina respalda las historias. Así es, muy bonito. Quería dejar eso ahí como... Sí. Ese retruécano es válido. Claro, Lo perfectamente. uno refuerza lo otro. Ujú. Mira, y entonces la señora de buena fe, adinerada, se la llevó para su hacienda, porque allí en ese lugarcito, y entonces se quedó muy triste el Manuelito, que era el que la cuidaba. Todos los días le llevaba velitas y la gente iba a la grutica y se la llevaron a su mamá. Pero su mamá no quiso quedarse allá, Claro. porque la ahí misma está cosa es que volvió a aparecer en la gruta y ella desapareció. La misma historia de Cali. La volvieron a llevar y se volvió. Que después de discernimiento, ¿qué pasó? La Madre de Dios, la Madre de nosotros, la Madre de Manuelito,
no se va a ir sin Manuelito. Entonces, Manuelito, empaque que usted se va a venir a vivir a esta estancia Donde yo estoy. donde yo estoy, ahí sí se quedó la Virgen. O es que la mamá abandona a los hijos. Oye, increíble, ¿no? Qué cosa, qué... Luján, patrona de la República Argentina, que desafortunadamente en Argentina hay un dicho, muy marianos, muy cristianos, pero poco creyentes. Dios mío, eso pasa infelizmente en muchas naciones católicas. Sí. Pero bueno, nuestra zona será el Mira, arca de la alianza que no sacará. importa que esto se mezcle con el tema teológico. No, es que esto es complementario, pues. Además Porque que la vivencia, es la misma estructura de la pedagogía de nuestro Señor. la misma estructura. La misma estructura. de la Ahora, pedagogía. si Jesucristo deja a la Santísima Virgen María para que sea la mamá, es para que entren todos los cuidados sencillos y simples, es para que entren las ignorancias de los hijos Así es. o en la sabiduría de los hijos, porque, a ver, la mamá no discrimina. Y todo pueblo al que vas a ver historias de la Virgen. Uf, claro, no. ¿Y quién puso de acuerdo a todo el mundo? No, Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. así es. Y eso se conecta estrechamente con esto que nos traía San Juan Pablo II al respecto de, en la Redentoris Mater, sobre el papel de Nuestra Señora. Repito, ese papel preciso y precioso. Estás consultando aquí, leyendo un libro, esa cita pues de la Redentoris. Es textual, esta es textual. Mira, este libro lo recopiló, no lo escribió porque lo que está aquí, es recopilación, sí, esto es un texto una religiosa a la que tuvimos la oportunidad de conocer, la hermana Francisca Teresa. Teresa. Las camándulas que veíamos en los taxis de Medellín, colgadas del retrovisor, La hermana Francisca. la hermana. La culpable de todos esos bienes. Sí, claro. Y conocemos historias de ella. Aún más, nos hemos atrevido a decirle a algunas hermanas de la comunidad de la presentación, dominicas de la presentación, que gestionen algo al respecto. Porque sí, esa hermana, te digo que esa hermana, el abrazo que le pegó la Virgen cuando llegó al cielo, porque ella falleció, le debió quebrar las costillas. La quería de una manera. Una vez le prohibieron hablar de la Virgen. ¿Ah, sí? Le prohibieron sus superioras, porque era como decir monotemática. Ella donde iba. Y era la Virgen por aquí, la Virgen por allá. Para toda parte. A ver, hermana, cálmese. Y como era obediente, por eso te digo yo que era una santica, calladita, escribió un tiempo sin hablar de la Virgen en público, obediente, humilde. Francisca Teresa Gómez, nacida en Granada, Antioquia, en épocas de urgencia, que ella no la necesita, pero encomendémosla. Encomendémosla. Gloria a Dios. Bueno, fenomenal. Entonces, aquí el Papa San Juan Pablo II nos deja muy claro ese papel importantísimo de la Santísima Virgen dentro de todo el camino de la salvación, el plan de salvación, Exacto. pero también y sobre todo en todo el contexto de la filiación adoptiva. Filiación adoptiva. Filiación adoptiva. Miren ahora, haciendo la analogía con lo que fue la filiación de nuestro Señor a la Santísima Virgen. No fue adoptiva. La nuestra es adoptiva. Ah, claro, claro. Ahora, hagamos una conexión con lo que es la filiación de nuestro Señor Jesucristo a la Santísima Virgen a partir de ese momento magno de la historia, plenitud de los tiempos, donde Él asume la naturaleza humana. Y ahí entonces caemos aquí en manos de este gran teólogo, el padre Michael Smaus, cuando nos va a hacer una serie de aclaraciones y de puntuaciones con respecto a la anunciación. En determinado momento él nos va a decir, oído, sobre muchos de estos temas, voy a irlo dando poco a poco, la Iglesia no se ha pronunciado, digamos, explícitamente en materia dogmática, pero está todo concebido dentro de la estructura de la Mariología. Dice lo siguiente: en el mensaje que recibió la Santísima Virgen por medio del ángel en el momento de la Anunciación,
adquirió ella conciencia de que sería madre del Mesías. Es curioso, pero en esto coinciden muchos mariólogos y como teólogo me uno a esta tesis. Recuerdo también que uno de mis grandes maestros, sino el gran maestro, yo no hablo de grandes, sino mi gran maestro, Monseñor John Scognamiglio Cladías, mariólogo de Tours, de primera categoría, él decía claramente eso: en el momento en que Nuestra Señora recibe el anuncio del ángel, esto en concordancia con San Luis María Griñón de Montfort y con muchos otros teólogos de la historia, Nuestra Señora estaba meditando al respecto de la Madre del Salvador y estaba pidiendo para ser la esclava y la servidora de la que iba a ser llamada a ser la Madre de Dios. O sea, lo que ella pensaba, y esto no es una microlicie de parte de la Santísima Virgen, sino que ella en su concepción al respecto de la grandeza de Dios, por tener la visión más amplia y completa que una criatura humana puede tener de Dios, la tiene la Santísima Virgen. Claro. No hay otra. No hay otra. Hablando de nuestro Señor, está naturaleza humana y persona divina, entonces no entra en el caso de discutirlo. Claro. Pero en su persona humana y en su naturaleza humana, ninguna criatura como la Santísima Virgen pudo concebir una idea de Dios como ella. De tal manera que cuando ella está meditando la Escritura, y ella sí que concibe claramente en su intelecto y en su corazón que ha llegado el momento de la encarnación. O sea, no era tanto hacer cálculos de semanas, de años o de siglos o de lo que fuera, sino que leyendo en los profetas del Antiguo Testamento, la Santísima Virgen sabía perfectamente: es hoy la Anunciación, es hoy la encarnación. Pero, a ver, Camilo, si la Virgen entraba en esas, llamémoslas, vivencias místicas e intelectuales. Es que claro, sí, claro. Más místicas, ¿no? Como conocedora de la Escritura. Ella, si en la temporalidad de ella estaba... O sea, en su vida terrena, pues en ese momento, sí. Y en ese momento está empeñada en ser sierva también de la madre, de la que fuera madre de Dios, es porque ella intuía que la plenitud del tiempo estaba ya. Había llegado. Había llegado. Porque es que María, lo que hemos dicho en el programa, exenta de pecado original. Luego, con la inteligencia... sabiduría, trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría. Es que a veces nosotros no profundizamos lo que significan las jaculatorias, las letanías a Nuestra Señora. Exacto. Trono de la sabiduría, o sea, en ella se posó la sabiduría. Exacto. Y la sabiduría no quedó ajena a la naturaleza de la Virgen, no, por connaturalidad comunicó a ella la sabiduría. Claro. A Nuestra Señora. A ver, nuestros amigos del Antiguo Testamento, los buenos seguidores de Yahvé, sabían que vendría un Mesías, pero las épocas pasaban y el Mesías no llegaba. Y Pues, profetizaron bastante, diríamos, acomodados a los tiempos futuros. Orlando, los escribas, fariseos y todos los del Sanedrín conocían perfectamente el momento de la encarnación, porque después fueron a decirle a Herodes cuando él mandó a preguntar todo el caso de los magos, etc. Claro. Sabían perfectamente, conocían la Escritura. Conocían la Escritura. Ahora Nuestra Señora. Pero aquí en el corazón... En el corazón de Nuestra Señora latía, eso de que como cuando en estos días una amiga me contaba que le hizo un juego, una especie de búsqueda del tesoro al hijo. Ella es muy recursiva en materia de educación, me parece muy bonito eso porque simplemente no le suelta el celular al niño, sino que ella por ejemplo, ella sale con el niño y lleva siempre cuadernos de colores, claro, y le lleva color y todo para que el niño se entretenga. Y tiene ya 6, 7 añitos. Una fortuna. Para formarse. Entonces, ¿qué hizo ella? Le montó un juego a él, el juego del tesoro, pero era el juego del niño Dios. Entonces, el niño Dios le dejó un regalo, sí, pero tiene que resolver unas pistas. Entonces el niño se levantó el 25 todo contento porque el niño Dios ya le había dejado el regalo que él le había pedido en la cartica y con una expectativa. Claro. Entonces ella decía, yo lo veía a él, Emiliano se llama él, yo veía a Emi
Y yo decía, como que el corazón como que se le va a salir, ¿cierto? Porque está a la expectativa de lo que va a encontrar, pero que ya Claro, sabe que está ahí. O claro, sea, se lo entrego, pero si me responde las pistas. claro. Hágalo analogía por lo siguiente. Siempre hemos escuchado hablar de los 7 sentidos de las mujeres. Tienen un séptimo sentido. Un sexto sentido. Séptimo, bueno, de pronto también tiene un séptimo. En este caso es el sexto sentido. Sí, Y en Nuestra Señora, esos dones preternaturales, ¿cierto? Muy relacionados con la naturaleza de los ángeles, claro, además de dones naturales, los tenían en un grado excelso, como criatura exenta del pecado original. claro. Entonces, imagina lo que era la intuición de Nuestra Señora. No, por Dios, es que O sea, además de leer en la Sagrada Escritura y tener claro intelectual y místicamente aquello de la encarnación, Nuestra Señora tiene una intuición que ella decía, o sea, ese día que ella se levantó, que inicia su mañana, algo va a pasar hoy. O sea, un día en que se con dedicó más a la seguridad. contemplación, en que se dedicó más a la oración. Cuando llegó el ángel, esto era. Claro, O sea, sí, sí, mi sí, sí, corazón latía porque era el momento en que se iba a sí, concretar vocacionalmente la misión de ella como Madre de claro, Dios. claro. No, tremendo, tremendo. Entonces, ahí es donde está ese gran misterio que me parece muy bonito de lo que significa el momento histórico de la Anunciación, en que Nuestra Señora, como bien dice el padre Michael Smaus, tiene conciencia, en la Anunciación tiene conciencia de que sería madre del Mesías. Hasta antes de la Anunciación, concuerdo con el padre Smaus, ella tenía conciencia del Mesías, pero no de que ella era la madre, Claro, pero que iba a haber una madre. Porque si alguien claro. entendía a grandes rasgos y en toda su envergadura propiamente lo que era posible a la naturaleza humana sobre la encarnación, era la Santísima Virgen. Para ella era claro que tenía que tener una mamá. ¿Dónde está? No sé, pero yo quiero consagrarme a ella como esclava. Ahora resulta que tú serás la madre del Mesías. ¡Wow! Sí, De ahí que María se turbó por la claro, grandeza claro. del llamado y la grandeza de la responsabilidad. Entonces sigamos aquí con el Padre Maus, que esto es muy interesante. Estamos todavía con tiempo, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Estamos todavía con tiempo. Gracias al Señor todavía. Desde aquel momento se sabe que por medio de ella habrían de cumplirse las promesas divinas y las esperanzas humanas. Plenitud de los tiempos, nos dice Pablo en la carta a los Gálatas 4:4-6, capítulo 4, versículos 4 al 6. Evidentemente ahí en ese momento la ley y los profetas están refiriéndose al Mesías. Todas las promesas divinas y las esperanzas que habían sido consignadas y estaban en un puntos suspensivos por realizarse en la historia empiezan a hacerse realidad ahí, en el momento de la anunciación, cuando Nuestra Señora siente que dentro de ella, en su vientre, empieza a gestarse en el primer momento una criatura humana, una naturaleza humana, perdón, que se une a una naturaleza divina en una persona divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora imaginemos nosotros lo que Nuestra Señora empieza a sentir físicamente inclusive. Oído, porque nosotros somos cuerpo y alma, no somos solo cuerpo o no somos solo alma, somos cuerpo y alma. Y el proceso de gestación se llevó a cabo naturalmente en Nuestra Señora, sin concurso de varón. Empieza a formarse naturalmente esa criatura dentro de ella, esa naturaleza humana dentro de Nuestra Señora, con alma, obviamente, eso hay que tenerlo muy claro también. Claro, Desde el primer momento de la concepción, tiene alma y hay persona. Por eso, sí, sí. de toda manera, Es que, reprochable, abominable cualquier atentado contra la vida en el vientre de la madre. Y ahí Nuestra Señora Orlando, no sé tú qué crees, pero yo me lo imagino así. Yo imagino a Nuestra Señora haciendo la meditación, aparece el ángel, son muchas cosas al tiempo. Ella está haciendo su meditación, ese día recuerden, Nuestra Señora está mucho más, ¿qué digo yo?, encendida a la expectativa de lo que va a ser ese día, porque algo va a pasar de especial. Ella notó en la mañana, cuando sale al huerto en la mañana a regar lo que tiene ahí cultivado en el huerto, a organizar sus flores, etcétera, tal. Nuestra Señora siente que el aire está diferente, el día está más fresco, el sol está más luminoso, pero el calor está mucho más agradable, la temperatura está más agradable y el cielo mucho más azul. Algo va a pasar. Empieza su meditación, quizás antes de tomar el desayuno, o venía de un ayuno de varios días Nuestra Señora,
porque ya estaba en esa expectativa del acontecimiento del Mesías. Ella en su silencio, guardando eso en su corazón. Llega el ángel, meditación, ángel, anunciación, encarnación. ¿Qué empieza a sentir Nuestra Señora desde el primer momento en que esa semilla divina se coloca en su vientre? ¡Wow! Imaginen ustedes la Sí. frescura. Eso es como si uno lo operaran de todos los males y lo limpiaran de todos los males y lo dejaran a uno estando de 80 años, lo dejaran con la lozanía de un niño de 5 o 6 años en pleno vigor y vitalidad. Nuestra Señora sentía renovada, Eso es física inimaginable. e espiritualmente. Inimaginable porque nosotros solo podemos especular, Sí. porque nosotros estamos No, es que afectados por el pecado. no, claro, pues María, no tenemos experiencia sobre el claro. asunto. ¿Cómo sería eso? Ahora, Nuestra Señora ya concebida sin pecado original. Estoy seguro de que la Santísima Virgen María experimentó nada más y nada menos que el cielo en ese momento. Es que el cielo se vino a vivir en ella. Y ella no puede expresarlo en términos humanos ni lo expresará nunca porque el humano no está en condiciones de entender ese pensamiento. Pero Orlando, cuando lleguemos, Dios nos dé la gracia de ir al Claro, cielo. pues, Una conversadita con la Virgen de varios siglos sobre esos primeros segundos de la anunciación. Dios mío, por Dios mío. Pero entonces ahí, claro, Nuestra Señora empieza a experimentar toda esa presencia divina en su vida. Eso sí que es presencia divina en la vida. Sí, sí, sí. O sea, esa primera comunión que recibe Nuestra Señora en la historia, la primera en comulgar, Nuestra Señora. La primera persona en la historia de la humanidad que comulgó fue la Santísima Virgen María. Y eso es doctrina común al respecto de la presencia en Nuestra Señora. No es propiamente eucarística, digamos, poniéndose en las especies del pan y el vino, pero es la segunda persona, la Santísima María, que está ahí, Claro, está ahí, pero está dentro de Nuestra Señora. Entonces, todo eso lleno también de pensamientos que empiezan a brotar de una manera especial en Nuestra Señora, porque ella ya tenía claras las Escrituras. Claro, claro, reina de los profetas, reina de los apóstoles. Por- Si alguien entendía la claro. Escritura era Nuestra Señora. claro. Esas esperanzas, Ella no se identificaba por su humildad en la escritura cuando ella observaba el Génesis, que una mujer aplastaría la cabeza. hacía relación con la madre del Mesías, pero ella no se ponía ahí en primera persona. Pero yo no terminé la idea, Orlando, a ver si tú concuerdas conmigo, que ahora que lo dices es que caigo en cuenta. Sí, a ver si concuerdas conmigo, que de tal manera ella tenía esa noción de lo que era la encarnación, un misterio tan grandioso. O sea, el ángel le iba contando y ella iba entendiendo más de lo que el ángel entendía. Claro, Me acuerdo que en ese caso, repito de nuevo, invoco aquí el recuerdo de Monseñor John Cla, que hacía Juan Escognamigro Cla Díaz, que hacía una meditación a ese respecto. Decía, esa anunciación fue larguísima. En determinado momento la que toma la palabra es Nuestra Señora. Hombre, cuando el ángel termina de anunciarle, ella es la que termina haciéndole catequesis y pero explicando al ángel. eso es lógico. Es La que, primera teóloga de la historia, pero la claro, más grande. es que hay que comprender que el ángel nunca supo en plenitud lo que María supo. Lo que el ángel vino a decirle no tiene comparación con lo que ella comprendió. Claro. O sea, el ángel después, fue un problema llevarse el ángel para el cielo. Porque San Gabriel quería seguir escuchando a Nuestra Señora. El primero que conoció la reina de ellos fue Gabriel. Fue Gabriel. O sea, Pero estaba en ¿cómo graves problemas. Pero ¿cómo contaba? Estaba en graves problemas. Sí. El caso es que lo que decía, a lo que iba era lo siguiente, que de tal manera la concepción que tenía Nuestra Señora y la claridad sobre Dios y sobre la encarnación que ella tenía era tan grandiosa y tan profunda que para ella, ahí esto es algo muy personal, a ver si lo compartes, Orlando, eh, que para ella era totalmente, ella sí que percibía la desproporción de ser madre del Mesías. Por eso es que ella se sacaba de ese contexto, porque ella decía, es que es tan grande lo que se va a dar que no. Pues, Es que para aceptar María eso tendría que ser, en términos que uno no comprende, un extremo de humildad. Es que no puedo ser yo. claro.
Pero después cuando el ángel, ahí la gracia, porque la humildad es la verdad, Claro, el ángel en el fondo le está pidiendo autorización, que claro. si quiere ser la madre de Dios. Entonces dice sí, con Y todas las lo hizo letras, por por obediencia. obediencia. Pero entonces ahí ya es que, como bien dice el padre Michael Smaus, ahí es que ella tiene conciencia. Ese tener conciencia es que ella asume esa Es que ya, responsabilidad y dice, listo, es que yo soy la si Dios lo quiere esclava. así, yo soy la esclava del Ah, Señor, hágase en mí según tu palabra. vea, Eso es un hombre, momento histórico absolutamente espectacular y salido de todos los cánones, Orlando. vea, Camilo, yo pienso y asumo pues este pensamiento de manera personal, porque si no es así, el único culpable soy yo. Vea, el demonio es un enemigo de María. El demonio no puede hacerle nada a María. Persigue a los hijos de María, que somos nosotros. Entonces, el no honrar a María como quiere Dios que la honremos es campaña del demonio. No estoy diciendo con eso que quienes no quieren a María estén endemoniados. Atención, nada. Pero engañados sí, engañados sí. Si una persona sale de sus prejuicios, si una persona sale, se libera, se emancipa de sus ideas personales y deja entrar a Dios en su corazón, en su mente, y estudia el pasaje, estudia no, ora el pasaje de la Anunciación, va a salir enamoradísimo de la Santísima Virgen María. Así es, tal cual, porque es que en este pasaje, solo en ese pasaje de la Anunciación, se evidencia el papel protagónico y fundamental que Dios quiso darle en el misterio de salvación a la Santísima Virgen. Bien lo dice aquí San Juan Pablo II en la Redentoris Mater. El papel, el lugar preciso, oído. María, el significado que tiene María en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia. Pues claro, Ahí está la Santísima Virgen como protagonista en una primera línea, al lado de San José, de quien en algún momento tendremos que hablar más puntualmente, en todo eso que tiene que ver con el misterio de la encarnación y la salvación del género humano. uno se atreve a pensar, Camilo y amigos, que quien no honra a María por honrar a Jesucristo, está deshonrando a Jesucristo. ¿Por qué razón? Jesucristo amó a María de una manera que nosotros no podríamos hacerlo, no alcanzamos. Entonces, ¿quién puede tener la sospecha de, de querer tanto a la Virgen más de lo que la quiso Jesús? ¿Comprender la ecuación? Sí, sí. No hay proporción, o sea, y es imposible, sería imposible entonces, adecuada y formalmente, llegar a Jesús sin tomar de la mano a la Santísima Virgen. Es verdad. O sea, que, claro, unidos a lo que dice la doctrina de la Iglesia, puede haber salvación de manera extraordinaria fuera de la Iglesia. O sea, Porque claro, tenemos la misericordia sí. infinita. Pero, o sea, conociéndola a esta señora y dándole la espalda a la Santísima Virgen, yo diría, está en serios problemas y el examen de conciencia que tiene que hacer es muy profundo. Está Desde que, clarísimo en la doctrina de la Iglesia. sí. Ahora, la ignorancia es la ignorancia, pero es que hay que salir de la ignorancia. Claro, no, y culposa, que es peor, ¿no? Porque Sí. si está bautizado y hace parte de la Iglesia Católica, sería absolutamente culposo porque está todo claro y explicitado en la Iglesia. Es que uno no puede, Camilo, eh, llenarse de vanidad y pensar que mis propias ideas son el patrón de mi vida. No, mis propias ideas me pueden engañar. Las ideas Somos- de la iglesia de Jesucristo, que nos dejó a María como madre, esas son las ideas que yo, bajo la luz del Espíritu Santo, debo asumir. Así es, tal cual.
O sea, más claro, pues, nos quedan unos minuticos, ¿cierto? Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos, entonces sigamos un poco aquí reflexionando al respecto de la encarnación. Nuestra Señora, entonces, a ella le queda claro, profunda y grandiosamente en su corazón, grabada su vocación de una manera más evidente. Eso sería lo que el padre Michael Smaus llama de conciencia. Ya tiene esa conciencia de la maternidad divina. Y también la claridad total se evidencia en el momento de la encarnación, porque todo lo que los profetas decían al respecto del Mesías, ella ve y siente que se hace una realidad en ese momento. Qué bonito, ¿no? María oye de los labios del ángel que el Hijo a quien dará vida será grande y santo. Será llamado Hijo del Altísimo y aún Hijo de Dios. Y que Dios, el Señor, le concederá el trono de David su padre, que reinará sobre la casa de Jacob y que su reino no tendrá fin. Ella, Nuestra Señora, sabía por sus prácticas religiosas, por los textos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Conocía también a través del servicio divino y de sus oraciones de costumbre. Nuestra Señora tenía un itinerario espiritual permanente. Ella sabía que el Mesías heredaría y continuaría el trono. Esto es, del rey David, como bien lo dice Claro, el segundo libro de reinado no Samuel. tendrá fin. Segundo libro de Samuel, clarísimo en el capítulo 7, versículo 2 y subsiguientes, el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en los Salmos, el 89, etcétera. Bueno, Isaías, ni se diga. Bueno, el profeta Daniel, y reinaría sobre Israel. Todo esto queda clarísimo, ipso facto, en el momento en que el ángel llega delante de la presencia de Nuestra Señora y dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.